Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan, compañeros? Muy bien. Eh, Beatriz, Jairo, Luis, Natalia, ¿me están escuchando? Sandra, Mónica. Bueno, muy bien. ¿Y están viendo mi escritorio? Ah, ok, Jairo. Bueno, Luis dice que sí. ¿Están viendo entonces mi pantalla, chicos? Bueno, muy bien. Eh, este encuentro, digamos que mm, lo vamos a dedicar expresamente a dar unas explicaciones solamente de la técnica de marco lógico. ¿Por qué solamente del marco lógico? Porque en la plataforma, allá en actividades, le subí un videíto complementario para aquellos que están haciendo su proyecto de grado con énfasis empresarial o en un plan de negocios. Allí se explica claramente lo que se debe hacer. Ahora está que cuando se establecen proyectos con énfasis empresarial, nos tenemos que remitir a temas de hacer una investigación de mercados. Después de hacer una investigación de mercados hay que hacer un plan de mercadeo, luego hacer un plan de ventas. Una vez se termina eso hay que hacer un plan técnico o un plan de operaciones. Luego del plan de operaciones hay que hacer el plan administrativo legal y finalmente se termina con el plan financiero. Eso es lo que hay que hacer con los proyectos que tienen un énfasis empresarial o una estructura basada en un plan de negocios. Pero para el tema del marco lógico, dependiendo obviamente de lo que ustedes enviaron en estas dos primeras o las dos primeras semanas que ya pasaron, lo que sigue es hacer evaluación de alternativas. Una cosa es que yo esté, digamos, de alguna manera planteando una problemática y de acuerdo a esa problemática yo estructure unos objetivos a cumplir, pero esos objetivos deben estar alineados con unas soluciones propias a esos objetivos o a la problemática que ya obviamente se había planteado. Entonces, en los documentos que yo les subí de marco lógico, no dice por ningún lado cómo se debe hacer una evaluación de alternativas, cómo realmente se debe estructurar, cuáles alternativas son las que voy a escoger para poder continuar con mi proyecto o con mi formulación de ese proyecto, ¿cierto? Antes de comenzar esas explicaciones, yo quiero preguntarles a ustedes, a los que están presentes, quiénes en este momentico están desarrollando proyectos con énfasis empresarial. ¿Quién? Nosotros, profe. Carlos, hablas con Jairo y con Marcela. Ah, bueno, Jairo y Marcela. Entonces, ustedes que están haciendo el proyecto con énfasis empresarial, les pido el gran favor que verifiquen este videíto que está en la plataforma, que allí explico muy detalladamente cómo es que se debe hacer el plan de mercadeo, porque inclusive aquí les monté un ejemplo, vamos a ampliar un poco esto. Entonces, acá está el ejemplo de cómo se debe hacer el plan de mercadeo. Acá está el formato donde me deben de llenar la información y obviamente aquí en la parte de arriba está toda la teoría que debemos desarrollar para formulación de proyectos con énfasis empresarial. ¿Estamos de acuerdo, Jairo y Marcela?
Sí, Carlos, sí, señor. Listo. Entonces, necesito un favor muy especial de ustedes. Claro que pueden estar en esta sesión, obviamente porque ustedes también necesitan entender la estructura del marco lógico, pero sí necesito un favor muy especial de ustedes y obviamente de todos los presentes, que en caso tal de que tengan líos de entender alguna de las digamos, de algunos de los elementos del plan de mercadeo, pues entonces se comuniquen conmigo a través de Skype para darles una asesoría especializada, personalizada en función de lo que están haciendo. ¿Estamos, Jairo y Marcela? Claro que sí. Bueno, Sí, Carlos. ahora tampoco les estoy pidiendo que no vayan a estar en el encuentro, porque esto que les voy a mencionar también les va a servir para su conocimiento y su programa, pues, o su estructura profesional, pues ya como futuros profesionales que van a ser. Muy bien. En ese sentido, entonces vamos a comenzar con las explicaciones pertinentes del caso. Voy a proyectar estas diapositivas. ¿Por qué las voy a proyectar? Sencillamente porque es el ejemplo que necesitamos para poder hacer evaluación de alternativas. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir en el tema del marco lógico? El tema a seguir para el marco lógico es, yo tengo mi contexto, tengo la descripción de la problemática, tengo el árbol del problema, tengo el árbol de objetivos. Y una vez tengo el árbol de objetivos, entonces paso a idear, a cranearme, a pensar, a, digamos, a dilucidar a través de procesos de creatividad cómo es que yo voy a solucionar esa problemática. Entonces a mí no se me puede ocurrir una sola idea, ni tampoco dos. Mínimamente tienen que ser 3 o 4, las que más puedan, con el fin de que apunten a la solución de la problemática. No puede ser una única solución, compañeros, porque es que en la vida se nos presentan problemas, pero cuando se nos presentan los problemas debe existir diferentes formas o diferentes caminos para llegar a un mismo lado. Entonces esa problemática debe tener diferentes alternativas de solución. Entonces cuando ustedes me vayan a enviar el segundo momento, no me pueden enviar 2 o 3 alternativas, tienen que ser muchas más. ¿Cuántas? Las que se les ocurra. Las que se les ocurra, chicos, porque esto debe ser una evaluación muy integral desde la formulación y evaluación de proyectos. Entonces, aquí en estas presentaciones tengo un resumen de una problemática. Digamos que estamos hablando del estancamiento en la evaluación de la tesis o de las prácticas y monografías que hay en la universidad. ¿Por qué se está dando ese estancamiento? Esta es mi problemática. Obviamente aquí yo no tengo ni árbol de problemas ni árbol de objetivos, sino que simplemente vamos a hacer un paralelo entre lo que es la problemática y cómo se evalúan esas alternativas. Entonces, aquí tenemos, digamos, una introducción inicial de qué es lo que está pasando con la problemática. Nos dice que la población estudiantil del Politécnico Jaime Sasa Cadavid se ve evocada en una problemática donde no existen políticas claras frente a lo que acabamos de mencionar, que es un estancamiento en la evaluación de las tesis y las prácticas y monografías de grado. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces dices, el Poli se enfrenta en un problema en el flujo de la revisión de las tesis presentadas, porque no existen suficientes personas idóneas para llevar a cabo una revisión y una calificación oportuna. Yo diría que básicamente estaríamos ampliando ya como la problemática en su contexto. Estaríamos diciendo cuáles son las causas y cuáles son los efectos de entrada. Entonces, identificación inicial del proceso. Ahora, yo no les estoy pidiendo que esto es lo que tienen que hacer. Ustedes ya hicieron un árbol de un problema y ya hicieron unos árboles de objetivos, ¿cierto?
Aquí es simplemente como para contextualizar qué es lo que queremos hacer. Entonces, identificación, hay que hacer una revisión y hay que calificar los informes en un tiempo correspondiente. Además de eso, la identificación de lo que está sucediendo. Y no existen suficientes asesores y jurados para calificar oportunamente los informes. ¿Cuál fue el detonante inicial? La inconformidad de la comunidad estudiantil. ¿Por qué? Porque se están tardando demasiado en la evaluación y revisión de esas tesis como tal. Detonante real, son demasiados informes. Aquí ustedes lo pueden ver, son 100 informes que se deben revisar y obviamente por la escasez de asesores y del conocimiento real de esos asesores, por eso se están demorando en la revisión de esas tesis. Limitaciones que muchas veces dentro del marco lógico de alguna manera se tienen que concebir. Entonces, el tiempo de los asesores. Cuando hablamos del tiempo de los asesores, es que los asesores a lo mejor les asignan sino 30 minutos por cada estudiante, entonces eso limita obviamente el ejercicio profesional. La disponibilidad o el inventario real de los asesores, son muy pocos. Insuficiencia en la cantidad de jurados, una cosa es ser asesores y otra cosa es ser jurado. Falta de idoneidad, o sea, de su conocimiento. Que no hay asesores externos, no sabemos si es pertinente. Y contradicciones entre los asesores temáticos y metodológicos. Una cosa es hablar del conocimiento profundo del proyecto y otra cosa es hablar de la forma del proyecto, de la metodología, de cómo debe ir redactado. Entonces son dos asesores totalmente diferentes. Muy bien, elementos esenciales de... Contame. Discúlpeme, yo le hago una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a estos puntos que estamos mirando en este momento sobre el detonante inicial, el detonante real y las limitaciones, mi pregunta es la siguiente. Esos puntos se hacen desde el punto de vista de, por ejemplo, en el caso del proyecto de nosotros, que es una nueva línea de ahorro, ¿se haría desde el punto de vista de la necesidad del usuario o de la empresa? Desde el punto de vista de la necesidad real del usuario. ¿Quién es el que tiene el verdadero dolor de cabeza? Cuando yo les digo a ustedes quién es el que tiene el verdadero dolor de cabeza, es a quién realmente le está afectando. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Entonces aquí vienen unas preguntas de investigación, que son los elementos esenciales del problema, que no hemos trabajado sobre ellos porque lo que hicimos, insisto, fue un árbol del problema y un árbol de objetivos. Esto no lo tienen que hacer, esto lo estoy explicando para que ustedes realmente entiendan de dónde es que nacen las cosas, ¿cierto? Obviamente, si hubiésemos aplicado esta otra metodología, a lo mejor el problema hubiese quedado muchísimo más completo y mejor contextualizado. Pero por cuestiones de tiempo, pues como les manifiesto, esto es más largo que una semana sin carne, entonces por eso obviamente no les manifesté estos elementos. Cuando hablamos de los elementos esenciales del problema, tenemos que hacer preguntas de investigación. ¿Será que con más asesores el estudiante se graduará en el momento correspondiente? ¿Será que, o por otro elemento podría ser, cuántos asesores más se necesitan? Son preguntas de investigación. ¿Se necesitan jurados calificados? ¿Los estudiantes presentan los informes en el tiempo estipulado? ¿Hay suficientes asesores para los temas asignados? Porque no, cuando hablamos de asesores, no todos son expertos en muchos temas, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia esa pregunta. Etcétera, 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 ¿cierto? Son preguntas de investigación alrededor del proyecto con el fin de que más adelante se tienen que responder para poder dar solución a la problemática que se está planteando. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Cuando hablamos de nuevas ideas es cuando en el marco lógico se deben presentar las alternativas de solución al problema.
Entonces aquí ideas dice, cada proyecto deberá contar con un solo asesor temático y un asesor metodológico, o sea, por aparte. Otra idea, se deben contratar más asesores en caso tal de que haya un músculo financiero. Pero miren que estas nuevas ideas se dan, ¿por qué? Porque se hicieron unas preguntas de investigación y las mismas preguntas de investigación, al responderlas, nos dan las ideas propias de cuáles son las alternativas posibles que pues, se pueden dar alrededor del problema. Ahora, ¿qué también les estoy queriendo decir? Que sería bueno que ustedes también se hicieran estas preguntas de investigación si lo ven pertinente. En caso de que no lo vean pertinente, pues entonces simplemente a través de los procesos de creatividad en los grupos que ustedes están conformando, hacen una lluvia de ideas para establecer esas alternativas de solución, ¿cierto? Establecer convenios entre empresas para que el estudiante reciba asesorías tanto de la universidad como de la empresa. Miren que es otra idea. Establecer convenios con otras universidades, o sea, universidad a universidad, no solamente los asesores de la universidad para que les den orientación, sino asesores de otras universidades para que tengan otra perspectiva y la visión sea pues un poquito más holística, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos generando muchísimo más ideas y se generan esas preguntas de investigación. Hasta aquí, ¿qué preguntas tenemos, chicos? Yo, Dime. profe, Carlos, Eso. todo, todo esto que estamos observando es desde el punto de vista, en el caso pues como de nosotros, del ahorrador. En ningún momento se pone en se pone como en algún lugar la institución para evaluarla también. Sí, claro, también es pertinente. Lo que pasa es que, ¿cuál es que es tu nombre? Natalia. Natalia, mira, todos los negocios no pueden ser pensados desde el punto de vista del dueño. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo voy a montar una peluquería y entonces yo me imagino mi peluquería con muros verdes, puertas amarillas, mesas rojas, sillas rosadas. ¿Será que el usuario, el cliente final, sí le gustan los muros rojos, la mesa roja, las sillas amarillas y etcétera, etcétera? Por eso yo tengo que pensar es en la necesidad del usuario. Realmente cómo lo estoy impactando, cómo realmente le estoy solucionando su dolor de cabeza. Obviamente, si dentro de la institución hay problemas es porque realmente no estamos supliendo la necesidad real del usuario. ¿Me estoy haciendo entender, Natalia? Sí, señor. O sea que principalmente se haría la evaluación desde el punto de vista del usuario. Claro, claro, porque es que si porque si tú estás en qué, en una cooperativa, una asociación, un banco, ¿qué es? Nosotros trabajamos en una asociación mutual. Exacto, listo. Entonces, si es una asociación mutual, entonces uno llega y pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las problemáticas que tiene el usuario en este momentico que se está quejando del servicio que tiene, que le está ofreciendo la entidad? Porque yo no puedo pensar en que, bueno, la entidad tiene estos procedimientos, pero estos procedimientos no son los efectivos para la prestación del servicio. Entonces, si yo me voy a poner a solucionar temas de procedimiento en función de la prestación del servicio, ¿será que esos procedimientos realmente están atacando a la inconformidad que tiene el cliente? ¿Sí me hago entender, Natalia? Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Respondí tu pregunta? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, cuando yo ya tengo un inventario de ideas, cuando yo ya tengo realmente un pool de ideas que me pueden de alguna manera solucionar la problemática, entonces aquí vienen los objetivos y esos objetivos fueron los que yo diseñé en el árbol de objetivos. Entonces en el árbol de objetivos yo empiezo a confrontar ideas contra objetivos, ideas contra objetivos.
y dónde empiezo a hacer esa confrontación. Olvídense de este tema de los objetivos medios. A mí lo que me interesan son los objetivos que diseñaron en el árbol. Y lo que me interesan son esas nuevas ideas que generaron para solucionar esa problemática. Listo. Entonces aquí es donde empieza el verdadero trabajo de ustedes. Hay que hacer este cuadro de consecuencias. Entonces, ¿cómo se hace ese cuadro de consecuencias? En la parte superior van todas las ideas. Si ustedes se fijan, aquí hay una idea, 2 ideas, 3 ideas, 4, 5, 6 ideas. Por eso les decía que no puede ser ni una sola, ni 2, ni 3, sino las que verdaderamente ustedes en el proceso de creatividad puedan generar para dar un mayor abanico de posibilidades y mirar la problemática desde varios puntos de vista en función de esas soluciones. Entonces, aquí tengo una idea, 2 ideas, 3 ideas, 4, 5, 6 ideas. Y del árbol de objetivos, que es de manera vertical, aquí los coloco todos, aquí coloco todos mis objetivos de manera vertical, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a confrontar este objetivo, voy a confrontar mi primer objetivo contra mi primera alternativa. Y yo digo, ¿qué consecuencias, tanto positivas como negativas, se pueden generar si yo digo, bueno, pero es que una de las soluciones es convenio universidad-empresa, pero uno de mis objetivos es buscar personal de planta que apoye la evaluación y la calificación? Entonces, ¿qué consecuencias se me generan? Bueno, positivas, hay experiencia. ¿Experiencia de quién? De la universidad de la empresa frente al personal. Pero también puedo generar un riesgo. ¿Por qué? Porque se me puede filtrar la información. Además de eso, se me puede sesgar la información. ¿Por qué hay sesgo de información? Simplemente porque la empresa viene del contexto real, en cambio el personal viene desde el punto de vista teórico. Entonces puede haber problemas de sesgo de información porque puede allí haber, habrán algunas diferencias desde el punto de vista del conocimiento, ¿cierto? Pero desde el punto de vista positivo pueden haber relaciones gana-gana, porque esos convenios pueden ayudar a que las relaciones entre universidad y empresa se afiancen y de allí puedan resultar que los estudiantes puedan acceder más fácilmente a las prácticas empresariales y puedan hacer un informe muchísimo más relevante en función de la metodología que se está pidiendo. Entonces miren que por eso aquí hablamos de relación gana-gana. Entonces es hacer, luego de que confronto esta primera idea contra este primer objetivo, sigo el mismo proceso, confronto este mismo objetivo contra la segunda idea, luego el primer objetivo contra la tercera. Habrán elementos en que no haya relaciones positivas o negativas, entonces si no hay ninguna relación opuesta en común, allí lo que debo colocar es ninguna o no aplica, ¿cierto? Y así sucesivamente lo hago con la quinta idea y luego con la sexta idea, pero todo lo hago con el primer objetivo. Luego, ¿qué hago? Cojo el segundo objetivo y lo confronto contra la primera idea, el segundo objetivo contra la segunda idea, luego el segundo objetivo contra la tercera idea y así sucesivamente hasta llenar toda la matriz del cuadro de consecuencias. ¿Se entendió? Profe, para no hacer esta actividad toma pues como base la primera que le enviamos a usted, ¿cierto que sí? Claro que sí, claro. Entonces, ustedes debieron haber hecho. Ahí estoy revisando cada uno de ustedes, de los trabajos que me enviaron. Yo creo que estaré terminando toda esa revisión el fin de semana porque son bastanticos, esto también es larguito. Entonces, yo les estaré enviando a través de un archivo de audio mis comentarios. Entonces, de acuerdo a esos comentarios,
La idea es que de este domingo en 8, ustedes me envíen tanto las adecuaciones de la primera parte como de esta segunda parte. ¿Estamos? Entonces, para hacer esta actividad, ¿es importante como tener el concepto suyo frente a la primera actividad o No, arrancamos? ¿Qué nos no sugiere usted? necesariamente, no requieren de mis comentarios para ese arranque, porque ustedes ya tienen muy bien definido cuáles son los objetivos que desean alcanzar frente a la problemática. Los únicos comentarios que a lo mejor van a tener de mí y que he logrado ver de los trabajos es la redacción en función de la problemática. No más, porque los objetivos cuando uno los tiene claros en función de la problemática, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que cambiar. ¿Me hago entender, Natalia? Sí, señor. Bueno, muy bien. Cuando alguien más tiene alguna pregunta, bueno, sigamos. Cuando yo ya tengo listo el cuadro de consecuencias, entonces empiezo una evaluación matemática, subjetiva, de valoración o de ponderación. Vamos a calificar de 1 a 5, siendo 1 lo menos relevante y siendo 5 lo más pertinente, ¿cierto? Lo más relevante en ese ejercicio. Entonces, ¿qué veo yo? Vuelvo y coloco todas mis alternativas de solución en la parte superior y también coloco mis objetivos al lado izquierdo de manera vertical. Entonces, en ese sentido, empiezo a hacer valoraciones. Entonces, ¿cómo hago esas valoraciones? Vuelvo e insisto, qué es lo más pertinente y qué es y que 1 es lo menos pertinente y 5 lo más pertinente. Entonces yo empiezo a mirar mi cuadro de consecuencias. Esto verdaderamente es muy importante para la universidad y para el estudiante, entonces lo califico con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Cada una de estas causas o consecuencias que se generaron aquí al interior de esta matriz, yo las empiezo a calificar con 2, con 3, con 1, con 5, Profe, con 4. Dime, Natalia. eh, pero entonces esta calificación se da desde el punto de vista del ahorrador o de la empresa, Y o ya, de los dos. no, ya ahí sí tienen que tener en cuenta las dos variables. Hay que tener en cuenta las dos variables porque obviamente hay que tener en cuenta al usuario como el cliente al que debemos satisfacer y obviamente a la empresa con el fin de poder mejorar los procesos internos. ¿Listo, Natalia? Sí, señor. Ahora, Gracias. ahí lo que tienen que hacer es reunirse en equipo, por eso era muy importante que ustedes hicieran este trabajo en equipos, en los grupitos de personas de 3, de 4 o de 5 personas como máximo, y reunirse y decir, bueno, ¿qué es lo más importante para la empresa en función de estas consecuencias? Y aquello que es muy importante lo calificó con 5. ¿Qué es lo menos relevante para la empresa? Entonces lo calificó con 1. Hay que tener en cuenta, obviamente, al cliente en caso tal de que esté establecido o esté incluido en el análisis. Ahora, cuando se repiten dentro de un mismo objetivo, en función de las alternativas, una misma valoración, como es este caso, 3 y 3, 1 y 1, hay empate en esa evaluación. Yo digo que hay un empate. ¿Listo? Hay un empate. Y así sucesivamente con las demás. Debo expresar esos empates porque después tengo que hacer un análisis matemático muchísimo más definido. Preguntas hasta aquí. En la valoración o ponderación de las Yo, consecuencias. Dime, Natalia. profe, ¿las calificaciones se hacen en números cerrados o ¿Dónde por encima? decir? No, de números cerrados. Ah, bueno, gracias. Listo, muy bien. Venga, ¿y por qué Natalia es la única que Carlos, me está preguntando? A ver, hay más preguntas. Carlos, Sí, dígame. buenas noches. Le habla Beatriz, ¿cómo está? ¿Qué más, Beatriz? ¿Cómo vas?
Muy bien. Carlos, una preguntita respecto al puntaje que se le debe de dar al cuadro. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer esa calificación? Ya te lo había mencionado Beatriz, obviamente el grado de importancia que tienen estas consecuencias de manera positiva y negativa para el ejercicio del proyecto. Si es algo, si aquí en las consecuencias hay más cosas negativas que positivas, entonces la valoración será que muy baja, ¿cierto? ¿O Sí, no? señor. En cambio, si hay más cosas positivas que negativas, entonces la valoración tiene que ser alta. ¿Estamos? Sí, señor. Muchas gracias. Excelente pregunta esa, Beatriz. Muy bien. Entonces, siguiendo con el proceso, estos empates no necesariamente se tienen que dar de manera horizontal, sino que también se pueden dar de manera vertical, pero el análisis vertical lo vamos a ver enseguida. Muy bien, entonces aquí debemos de tener nuestro cuadro de consecuencias en función de una valoración, eso ya lo entendimos. Entonces, ¿ahora qué viene? Viene un análisis cualitativo. Y cuando hablamos de un análisis cualitativo es buscar quién está generando mayor peso en las alternativas frente a los objetivos que se deben cumplir. ¿Eso qué significa? Miren lo que dice acá. Práctica semestral domina examen general. ¿De dónde salió eso? Entonces vámonos para allá. Práctica semestral domina examen general. Entonces, miremos. 1 y 5 me da 6. Y 4, 10. Y 4, 14. 1, 15 y 1, 16. Pero examen general 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que, ¿qué les estoy queriendo decir? Que hay que hacer una sumatoria vertical de cada una de esas alternativas en función de esa valoración. Por eso allí se está diciendo que esta tiene un puntaje de 16 y esta apenas tiene un puntaje de 6. Por eso acá me está diciendo que práctica semestral domina examen general. ¿Qué dice acá? Se elimina examen general. ¿Pero por qué se elimina? Miren que la eliminé del todo del cuadro de consecuencias. ¿Por qué se eliminó? Porque su puntaje es la menor de todas. Si ustedes se fijan, miren los puntajes de las demás y entonces miren que esta es la que menos relevancia tiene. Entonces la elimino del todo del cuadro de consecuencias. Lo cual significa que mi alternativa de examen general no va para continuar en la formulación y en la evaluación del proyecto. Entonces, y así sucesivamente con las demás. Dice aquí que existe empate entre buscar personal y jurado. Buscar personal y jurado. Buscar personal. Entonces eso significa que el objetivo no solamente la suma se hace de manera vertical, sino que también la suma se hace de manera horizontal. Y buscar jurado, ¿dónde está jurado? Vea, jurado aquí en la parte de abajo. Entonces tenemos 2. Ay, ¿qué me pasó aquí? Bueno, entonces tenemos jurados son 2 y 3, 6. Tenemos 7, 8, 8 y 5, me da 13, 13 y 2 me da 15. Y miremos personal, 2 y 3, 5, 6, 6, 7, 3, 10 y se me está sobrepasando por 1. Bueno, a eso no tendría por qué dar empate. Pero bueno, y en fin, de todas maneras, aquí debe de dar obviamente una sumatoria y con base en esa sumatoria empiezo a tomar decisiones. Ahora, cuando yo empiece y cuando a mí me diga que me está dando un empate, eso no significa que yo tengo que eliminar el objetivo, no. Yo los objetivos de por sí no los puedo eliminar, yo lo que debo ir eliminando básicamente son las alternativas, porque al final me deben de quedar 1 o 2 o 3 alternativas que yo pueda seguir evaluando a través del desarrollo del proyecto. Entonces aquí eliminé examen general,
se eliminó la práctica de semestre anterior y obviamente se hace nuevamente un análisis cualitativo, donde dice que se descarta un solo asesor metodológico y temático. Carlos. Permíteme un segundo, Natalia. Existe un empate entre convenio, universidad, empresa y práctica vacaciones, y así sucesivamente hasta poder llegar a las alternativas que van a quedar. Dime, Natalia. Las que se eliminan son las que tienen un puntaje inferior ¿a cuánto? No hay un límite, ustedes simplemente hacen la sumatoria total tanto verticalmente como horizontalmente, ¿cierto? Y aquellas que están muy por debajo de las mayores son las que obviamente se van a ir eliminando. ¿Me hice entender, Natalia? Sí, señor. Muy buena pregunta, Natalia. Entonces uno va sumando, suma verticalmente, y uno dice, ah, no, bueno, la mayor da 25, pero la menor da 6 o da 7, ¿cierto? Entonces ya por defecto empiezo a eliminar alternativas por ese rango de sumatorias totales. ¿Listo, Natalia? Natalia. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Hola, Carlos. Sí, dime. Buenas noches, hablas con Alejandro. ¿Qué más, Alejo? Bien. Bien, gracias, Carlos. Carlos, ahí me surgió una inquietud. Ahorita hablábamos de que se hacían sumatorias verticales, pero luego nos decías de que se hacían también, se deben tener en cuenta las sumatorias horizontales. Sí. Entonces, o sea, mi inquietud es, o sea, este análisis que se hace, se debe completar ambos, la sumatoria vertical y la sumatoria horizontal, ¿es correcto? Sí, yo ya sé para dónde va tu pregunta, pero continúa. No, es eso, Carlos. Ya. La inquietud que se me generó en ese momento. Ah, bueno, entonces esto también quiere decir que yo también les manifesté que no se pueden eliminar objetivos, porque obviamente esos objetivos, la intención es cumplir esos objetivos. Entonces, cuando uno hace las sumatorias horizontales, uno mira las sumatorias horizontales y también pueden dar valoraciones muy bajas, pero como no se pueden eliminar esos objetivos, esas sumatorias horizontales se deben confrontar con las verticales para poder tener los criterios de eliminación. ¿Me hice entender, Alejo? Sí, Carlos, es correcto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Alejo. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué me van a quedar? Miren, estoy eliminando solamente alternativas. Miren que solamente elimino alternativas. Miren, solamente empiezo a eliminar alternativas cuando ustedes en sus casas o con sus compañeros analicen estas diapositivas y hagan las sumatorias verticales y horizontales, se van a ir dando cuenta por qué han sido eliminadas práctica semestre anterior, examen general, ya hicimos el ejercicio del examen general, por qué se eliminó convenio con otras universidades y al final, entonces, deberá quedar este cuadro de consecuencias de 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetivos, que esos 6 objetivos se deberán cumplir con 1, 2, 3 alternativas. Entonces miren este cuadro de consecuencias inicial, como era de amplio, para llegar obviamente a un cuadro de consecuencias muchísimo más reducido, ¿cierto? Donde solamente vamos a tener 3 alternativas de solución. ¿Qué pasa con esas alternativas, señores? Hombre, cuando uno desarrolla proyectos, cuando uno formula proyectos, uno debe tener varios caminos de solución. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se hace de esta manera? Miren que estas explicaciones no están dentro del documento. Es más, dentro del documento lo que mencionan es que el análisis de las alternativas no se colocó, pues obviamente por los procedimientos dispendiosos que eso tiene, y eso es lo que estoy explicando en este momento. Esto es una metodología para análisis de alternativas, no es la única, hay mucho más.
Los análisis de alternativas se hace con el fin de poder tomar decisiones y esto viene de las técnicas cuantitativas de teoría de decisiones. A ustedes, especialmente a los administradores de empresas, les debieron haber dado métodos cuantitativos y en métodos cuantitativos se ven las temáticas de teoría de decisiones. A los que ven informática, pues obviamente a través de los diagramas de flujo se hace el tema de la toma de decisiones, ¿cierto? Pero no sé si les dan métodos cuantitativos para toma de decisiones. No les sabría decir realmente si les dan esos temas, eso lo sabrán ustedes que pasan obviamente pues por el plan curricular. Muy bien, entonces, cuando me quedan a mí 3 alternativas, ¿qué me imaginaría yo? Hombre, tengo el plan A. Si el plan A no funciona, entonces me voy por el plan B. Pero si el plan B no funciona, entonces me voy por el plan C. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿habrá plan D, E, F? Pues, todo el abecedario, no. Si yo, en el diseño de mi proyecto, ninguna de las alternativas está funcionando, inicialmente eso me está diciendo a mí que mi proyecto no es viable. Ojo con lo que estoy diciendo. Hay 2 elementos fundamentales cuando uno evalúa proyectos. 1, la factibilidad. 2, la viabilidad. Y son 2 conceptos totalmente diferentes. Cuando un proyecto es factible. Un proyecto es factible cuando se sabe que se puede desarrollar. Si yo estoy diciendo que voy a hacer arepas, pero yo sé que encuentro la materia prima, yo sé que encuentro la mano de obra, yo sé que puedo encontrar la maquinaria, entonces ese proyecto es factible. Si yo voy a desarrollar un proyecto para solucionar un tema de, ¿qué será? De que es que la empresa no tiene un sistema de gestión de calidad adecuado. Entonces, si yo encuentro en la empresa información para levantar el sistema de gestión de la calidad, si yo encuentro gente en la empresa capacitada como auditor de calidad, si yo encuentro en la empresa datos históricos para montar los indicadores de gestión, ese proyecto es factible. Pero, cuando un proyecto se vuelve viable, cuando hay que demostrar que ese proyecto es económicamente rentable, entonces yo necesito establecer presupuestos, hacer proyecciones financieras y si los costos del proyecto son muchísimos más altos que lo que verdaderamente da como inversión, entonces el proyecto no es viable. Pero si los costos están adecuados al ejercicio empresarial, si los costos realmente se pueden absorber por las ganancias que puede generar el proyecto, allí podemos demostrar viabilidad de un proyecto. Por eso es importantísimo, señores, que las alternativas sean bien analizadas, porque si yo tengo varias alternativas para desarrollar, puedo tener un margen de oscilación en el cual yo me pueda mover para yo poder tomar decisiones. Entonces, analizo mi primera alternativa y si mi primera alternativa funcionó, significa que fue factible. Ahora lo que pasa, ¿cuál es el siguiente paso? Hombre, que a esa factibilidad le tenemos que demostrar que es rentable económicamente. Cuando demostramos que el proyecto es rentable económicamente, entonces se lo podemos presentar a las altas esferas de la organización o a las altas esferas o a las personas que están interesadas en el desarrollo del proyecto y así fácilmente se podrá tomar las decisiones para que asignen los recursos necesarios y se pueda ejecutar el proyecto. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? Chicos, tierra llamando a grupo, cambio. Sí, profe, entendido.
Ah, bueno, pensé que ya me habían dormido. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hago con esas tres alternativas después? Vuelvo, me les traigo su valoración, ¿sí o no? Me les traigo su valoración que yo les había hecho. Miren, por ejemplo, este de convenio universidad-empresa. Este convenio universidad-empresa trae el 2, el 3, el 5, el 4, el 5 y el 2 verticalmente. 2, 3, 5, 4. Entonces miren que me le traigo esa valoración. 2, 3, 5, 4, 5, 2. ¿Lo ven? ¿Cierto? Me traigo todo, no es que voy a hacer una nueva valoración, para nada, no. Simplemente vuelvo y me traigo su valoración como la había establecido. Y finalmente llego a una conclusión. O sea, se toma una decisión. ¿Por dónde empiezo? Por la que tenga mayor valor. Entonces aquí tenemos, chicos, 2 y 3, 5. 5, 10. Y 4, 14. Y 5, 19. Y 2, 21. Para este otro lado que tengo, 3 y 4, 7. 4, 11. 16. 16 y 4 me da 20 y 5, ¿qué? 25. O sea que va ganando mayor número de asesores, ¿sí o no? Va ganando esta. Y por este otro lado, práctica de inicio en vacaciones, tenemos 4 y 3, 7, 7 y 4, 11, 5, 16, 4, 20, 22. ¿Quién ganó? Esta. Entonces, por aquí ya me dan un camino para continuar con la formulación del proyecto. ¿Quién seguiría en caso tal de que esta alternativa no funcione? Pues entonces seguiría práctica en vacaciones. ¿Y qué pasaría si esta no funciona? Entonces seguiría con el análisis de la tercera, que fue la que menor puntaje obtuvo. Entonces a esa conclusión llego para poder continuar con el proceso. Entonces, para los chicos de marco lógico, lo que me tienen que entregar de aquí al domingo es el análisis del cuadro de consecuencias. Me sacan todas las alternativas, me arman el cuadro de consecuencias, colocan tanto consecuencias positivas como negativas, hacen la valoración. Después de que hacen la valoración, por descarte empiezan a eliminar según obviamente sus sumas totales y al final me generan unas conclusiones finales de por qué llegaron a esas soluciones. Preguntas. Preguntas, compañeros. Hola Carlos, de nuevo Alejandro. ¿Qué ole? Carlos, entonces en este orden de ideas tenemos que presentar, digamos de cierta manera, conclusiones finales acerca de el análisis de consecuencias positivas y uno acerca de consecuencias negativas. Bueno, no, sino que ustedes hacen conclusiones de por qué esas alternativas que les quedaron al final llegaron allá, ¿cierto? Obviamente deben colocar esa descripción de esas consecuencias para poder llegar a esa decisión final de esas alternativas que eligieron. Ok, Carlos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Natalia. Cuando usted habla del domingo, ¿es este domingo? No, no, preciosa, espérate un momento, es que este domingo es 22 y las actividades Sí. están dispuestas hasta el 29 de octubre. Ok. Entonces usted más o menos nos estaría entregando pues, la retroalimentación por ahí a mediados de la semana. No, yo la realimentación las estoy dando, yo creo que de aquí al el sábado ya las tienen en plataforma. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Abraham, que no lo escuché, mi señor Aristóbulo, Profe, Beatriz, buenas noches. buenas noches, ¿quién me habla? ¿Quién? Te escuché entrecortado. Ah, Sandra, ¿qué más?
Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Carlos, una preguntita. De todas maneras, la explicación es entendible de acuerdo a los parámetros que usted nos indica. El tema es, yo digo que el tema de pronto uno se enreda un poquito, es al momento de empezar a evaluar tanto los objetivos como las consecuencias para poder hacer la valoración. De todas maneras, nosotros estaríamos molestándolo vía Skype si no de pronto tenemos algunas dudas o algo para el proceso. Sí, claro, yo estoy disponible, yo les he dicho todo el tiempo que me poseyan, yo no tengo ningún problema. Listo, Carlos, muchas gracias, muy amable. Ok, Sandra. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Chicos, ¿cómo se han sentido en el curso? Cuéntenme. Uy, qué bien, excelente esos aportes. Profe, no, en el curso no, muy bien, o sea, es una temática que para algunos es algo nuevo, ¿cierto? Es algo nuevo y es algo que estamos asimilando pues en el proceso, es desde el principio, como usted lo dijo, es algo mucho de poner atención, de escribir mucho, de investigar y de reunirnos pues el grupo, de reunirnos y compartir pues ideas, pero la temática está muy chévere. Y Jennifer dice que muchas tareas, pues yo qué hago, chicos, yo qué hago si el curso lo exige, no es porque yo quiera ponerles mucho trabajo, no, eso es lo que hay, yo qué hago. ¿Qué hago, El pues? curso es muy pesado, es pesadito. Sí, bastante, y yo se los dije desde el principio, y no solamente para el tema del marco lógico, sino para el tema también del plan de negocios o la estructura empresarial. Ambos son más largos que una semana sin carne, y espera que lleguemos al tema financiero en ambos casos. Entonces, muchachos, por eso yo hago, por eso les estructuro el curso en semanas pares, para que tengan tiempo suficiente durante 2 semanas para hacer todas las tareas que se les colocan. Entonces, esto no es una cosa adrede, tampoco es algo, no quiero ser muy cuchilla tampoco en el proceso, pero sí quiero ser muy exigente desde el punto de vista de la redacción, porque ustedes aquí van a aprender a escribir, y esa es una de las grandes falencias que tenemos como profesionales, aprender a escribir, y la única manera para aprender a escribir es leyendo como un berraco, y eso es lo que les voy a colocar a hacer, chicos. ¿Qué más vamos a poder hacer? ¿Sí o no? Ya. ¿Estamos? Señores. Sí, profe. Ah, ok. Venga, les quiero solicitar un favor. ¿Ustedes por qué no me abren sus cámaras? Es que yo los conozco, si no en fotos, en el muro de presentación. Y qué pereza yo hablar ahí frente no sé, a mis chicos, mis alumnos, mis compañeros. Quisiera conocerles face to face, porque es que escasamente los voy a ver en la graduación. Y ustedes escasamente me van a ver, o me van a ver a mí en los cursos. Claro está, si se matriculan con Villegas en emprendimiento, en seminario de investigación y en semillero de investigación, ahí me van a ver constantemente, pero sería bueno que me abrieran esas cámaras para ver yo a ver con quién es que estoy hablando al otro lado de la comunicación. Ahora, es que hasta ahora muchos estamos en pijama. ¿Y qué importa? Que eso es lo de menos, antes que bacanería. ¡Qué chévere! No, Carlos, si lo revisas por el lado de anchos de banda, yo creo que nos perjudica la comunicación, entonces yo creo que es mejor dejarlo así. Venga, eso me sonó excusa bien. Uf, segurísimo que me sonó eso a excusa. Pero bueno, está bien, eso, por eso les digo yo, el que quiera pues me abre su cámara ahí para que nos veamos ahí face to face. A mí no me gusta ese tema de que estén escondidos al otro lado de la comunicación, pero bueno, no importa, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, una feliz noche, Dios me los bendiga, se me cuidan bastante. Ya saben que me molestan todo lo que ustedes necesiten en caso de que tengan dudas. Que descansen, espero que hayan entendido el tema
Y cualquier inquietud, cualquier duda, ya saben, por el correo interno, por el WhatsApp, por Skype, me solicitan obviamente la cita. Jennifer, dime. Jennifer, ¿me ibas a preguntar algo? Ah, no, que chao. Ah, bueno, chao. Adiós. Feliz año, compañeros. Que descansen, ¿ok? La grabación la tienen lista para el día de mañana. El día de mañana la tienen lista, yo se la subo. Se la subo tanto a las actividades como por anuncios. Entonces allí la podrán encontrar. Una feliz noche. Que estén muy bien.